La caída de Jericó. En un rincón del antiguo Cercano Oriente, donde el desierto se funde con los valles fértiles y las montañas guardan silencios eternos, se alza la historia de una ciudad que parecía indestructible. Sus murallas eran tan altas y gruesas que los viajeros las describían como una fortaleza impenetrable, una mole de piedra levantada para desafiar el paso del tiempo y la voluntad de cualquier invasor. Esa ciudad llevaba un nombre que aún hoy resuena con misterio y poder: Jericó. Era el orgullo de Canaán, un símbolo de seguridad para quienes se refugiaban en su interior. Sus habitantes confiaban en que sus muros eran su salvación, su escudo contra cualquier enemigo. Desde lo alto de las torres se podía contemplar el valle del Jordán, un valle que estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios. Porque Jericó no cayó por armas humanas. No fue derribada por catapultas, arietes ni fuego. Su caída fue resultado de un acto divino, un despliegue de poder que desbordó lo imaginable, un milagro que transformó a una generación temerosa en una nación conquistadora. Fue el momento en que lo imposible se volvió realidad, y en que el sonido de unas trompetas y los pasos de un pueblo obediente se convirtieron en el arma más poderosa jamás vista. Imagina por un instante el silencio previo al milagro, la tensión en los corazones de los israelitas, que acababan de cruzar el Jordán después de 40 años de peregrinar en el desierto. Habían visto la mano de Dios en múltiples ocasiones: el mar rojo abierto, el maná cayendo del cielo, la nube que los guiaba de día y el fuego que los acompañaba de noche. Sin embargo, ahora enfrentaban un desafío nuevo, una muralla que parecía burlarse de sus fuerzas. ¿Cómo podían campesinos y pastores, sin ejército entrenado ni armamento sofisticado, vencer a una ciudad blindada con muros dobles y guardianes experimentados? Aquí comienza la tensión del relato. Jericó no era solo una ciudad, era un símbolo de lo imposible. Representaba todo aquello que se levanta en nuestra vida como un obstáculo inamovible: las dudas que nos paralizan, los miedos que nos encadenan, las situaciones que nos parecen demasiado grandes para vencer. Y es precisamente en medio de esos muros que Dios decide mostrar que la verdadera fuerza no está en los recursos humanos, sino en la obediencia y la fe. El relato bíblico nos conduce a un escenario cargado de dramatismo. Josué, el sucesor de Moisés, se encuentra frente a la misión más grande de su vida: guiar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Ya no hay vuelta atrás. El río Jordán ha quedado detrás, y delante se alza Jericó como la primera gran prueba de esta nueva etapa. Dios había prometido entregarles la tierra, pero esa promesa requería obediencia radical, confianza total en instrucciones que a los ojos humanos parecían absurdas. Porque, ¿qué lógica tiene rodear una ciudad en silencio durante 6 días, sin lanzar una sola flecha, sin empuñar una espada, sin levantar una piedra contra los muros? ¿Qué sentido tiene tocar trompetas de cuerno en lugar de usar armas de guerra? ¿No parece eso una estrategia destinada al fracaso? Y sin embargo, fue precisamente esa estrategia la que se convirtió en la llave de la victoria. Un plan divino que rompía las expectativas humanas para dejar en claro que no sería la fuerza de Israel, sino el poder de Dios, el que derribaría los muros. Aquí radica la primera gran pregunta de este documental. ¿Qué tiene que enseñarnos hoy la caída de Jericó? Porque si bien es cierto que nosotros no caminamos alrededor de murallas de piedra, cada uno enfrenta sus propios muros invisibles. Puede ser la muralla del temor que nos impide dar un paso de fe, la muralla del orgullo que no nos deja depender de Dios, la muralla del pecado que nos mantiene esclavizados, o incluso la muralla de una situación personal que parece no tener salida. La historia de Jericó no es solo un relato antiguo de arqueología bíblica. Es un espejo que refleja las luchas de nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que las murallas más altas no se derriban con fuerza humana, sino con fe, obediencia y perseverancia.
Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir la voz de Dios incluso cuando sus instrucciones parecen ir en contra de la lógica? ¿Creemos realmente que Él puede derribar lo que para nosotros es imposible? Este documental será un viaje épico a través de la historia de Jericó, pero también un viaje interior hacia nuestro propio corazón. Descubriremos cómo Dios prepara a su pueblo, cómo los llama a confiar en Él, cómo los lleva a caminar en obediencia y cómo finalmente les da la victoria. Cada paso, cada silencio, cada trompeta tocada tiene un significado espiritual que trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. Imagina las pisadas de miles de personas rodeando en silencio las murallas. Imagina el eco de las trompetas resonando en el valle. Imagina el estruendo de las piedras cayendo cuando los muros se derrumban como si fueran arena. No se trata de una fábula, sino de un acontecimiento que revela la dimensión de un Dios que se complace en usar lo débil para avergonzar lo fuerte, y lo pequeño para derribar lo grande. Y es aquí donde nuestro corazón debe detenerse y reflexionar. Si Dios fue capaz de derribar los muros de Jericó con un pueblo de esclavos recién liberados, ¿qué no podrá hacer en tu vida? ¿Qué murallas pueden resistir al poder de aquel que creó los cielos y la tierra? A lo largo de este relato veremos que la fe no significa ausencia de miedo, sino avanzar aun cuando el miedo está presente. Veremos que la obediencia no siempre tiene sentido humano, pero siempre tiene sentido divino. Y descubriremos que lo imposible deja de serlo cuando está en las manos de Dios. La introducción a esta historia no es solo un preludio, sino una invitación a abrir el corazón, a dejar que las trompetas de Jericó resuenen en nuestra propia vida y a creer que los muros que hoy parecen indestructibles pueden caer, porque Jericó no es solo un lugar en el mapa antiguo. Jericó es todo aquello que parece impedirnos avanzar hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Y así, como los muros de esa ciudad cayeron con estruendo, también pueden caer las murallas de tu vida. Hoy, más que un relato histórico, estamos ante un mensaje eterno. Cuando obedecemos la voz de Dios, lo imposible se convierte en posible. Este es el comienzo de nuestro viaje. La historia apenas empieza, pero ya resuena en nosotros la pregunta central. ¿Qué tiene que enseñarnos hoy la caída de Jericó? Prepárate, porque los muros están a punto de temblar. El llamado El Sol se alzaba sobre las colinas de Canaán, iluminando con tonos dorados el campamento de Israel. Miles de tiendas se extendían a lo largo del valle, y en medio de ellas se respiraba una mezcla de expectación y temor. Habían llegado hasta allí después de cruzar el Jordán en seco, un milagro que ya era testimonio del poder de Dios. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En el centro de aquella multitud estaba un hombre cargado de responsabilidad, Josué, hijo de Nun. Él no era un líder improvisado. Había sido el asistente de Moisés, testigo de los portentos en Egipto y de la ley entregada en el Sinaí. Había espiado la tierra prometida junto a Caleb, y mientras otros 10 espías se dejaron dominar por el miedo, él mantuvo la fe. Ahora, tras la muerte de Moisés, el peso de guiar a toda la nación descansaba sobre sus hombros. Pero aunque Josué había demostrado valentía, seguía siendo humano, y todo ser humano conoce la tensión entre la fe y el miedo. Imagina lo que significaba ocupar el lugar de Moisés. Imagina la presión de guiar a un pueblo difícil, que en el pasado había murmurando incluso contra el gran profeta. Imagina el temor de enfrentar ciudades fortificadas y ejércitos expertos en la guerra. Josué debía haber sentido que la misión era demasiado grande para él. Fue en medio de esa lucha interna cuando Dios se le reveló. El llamado no vino como un susurro débil, sino como una declaración poderosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras no eran solo ánimo, eran un mandato divino.
Dios no le estaba diciendo a Josué que se sintiera valiente, sino que actuara con valentía, porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Josué fue llamado a liderar, y ese llamado no dependía de su capacidad personal, sino de la presencia de Dios que iba delante de él. Aquí encontramos una lección eterna. Dios no escoge a los más fuertes ni a los más preparados según los estándares humanos. Dios escoge a los dispuestos, a los que confían en Él. La historia de Jericó comienza con un líder dispuesto a creer en una promesa que parecía imposible. Y sin embargo, antes de marchar hacia la ciudad, Josué recibió una visión que marcaría su destino. Una noche, cuando estaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Alarmado, se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue sorprendente: no, soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. En ese instante, Josué cayó rostro en tierra, entendiendo que no estaba solo, que no era él quien dirigía la batalla, sino que Dios mismo peleaba por Israel. El llamado no era simplemente a conquistar, sino a obedecer al capitán celestial. Jericó no caería por estrategia militar, sino por un plan divino. Aquí encontramos una verdad profunda para nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, nunca nos deja solos. Siempre provee de su presencia, y cuando su presencia está con nosotros, ningún muro es demasiado alto, ningún enemigo demasiado fuerte. Pero no podemos pasar por alto la lucha interna de Josué. El miedo estaba allí, como lo está en nosotros. El miedo de fracasar, de no estar a la altura, de perder la batalla. El miedo es parte de la condición humana, y Dios no lo niega, pero lo enfrenta con una instrucción clara: esfuérzate y sé valiente. Ese mismo llamado resuena hoy. Muchos de nosotros sentimos que Dios nos empuja hacia retos que parecen demasiado grandes, un proyecto que no sabemos cómo iniciar, una decisión difícil que implica fe, un paso que nos saca de nuestra zona de comodidad. Como Josué, miramos los muros de nuestras Jericós y pensamos: no puedo. Y en medio de ese no puedo, Dios responde: yo estaré contigo. El llamado no siempre viene con todos los detalles claros. De hecho, muchas veces viene con instrucciones que parecen absurdas. A Josué se le pediría más adelante que caminara alrededor de la ciudad sin atacar y que confiara en que los muros caerían con un grito. Desde una perspectiva humana, eso parecía ridículo. Pero Dios no estaba buscando guerreros expertos. Estaba buscando obedientes dispuestos. Y aquí surge una reflexión poderosa. Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra disposición. No escogió a Josué porque fuera invencible, sino porque estaba dispuesto a obedecer. No escogió a Israel porque tuviera un ejército invencible, sino porque era su pueblo, separado para mostrar su gloria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te pone en situaciones que parecen demasiado grandes para ti? Quizás sea porque quiere mostrarte que la victoria no depende de tu capacidad, sino de su poder. Que cuando tú reconoces tus limitaciones, se abre la puerta para que Él se glorifique. El llamado de Josué es también el nuestro. Cada uno de nosotros es invitado a caminar en fe, a enfrentar muros que parecen imposibles, a obedecer instrucciones que quizá el mundo no entiende. Nuestra Jericó puede ser distinta, pero el principio es el mismo. Cuando Dios llama, no lo hace porque seamos los más fuertes, sino porque Él quiere mostrarse fuerte en nuestra debilidad. Imagina por un momento a Josué de rodillas, postrado ante el príncipe del ejército celestial. Esa imagen nos recuerda que todo verdadero liderazgo comienza con rendición. Antes de comandar al pueblo, Josué tuvo que inclinarse ante Dios. Antes de ordenar, tuvo que obedecer. Y ese es el secreto de todo llamado. La verdadera fuerza está en reconocer que dependemos de un poder más grande que el nuestro. De la misma forma,
Nuestra vida encuentra sentido cuando entendemos que el llamado no es a confiar en nuestras fuerzas, sino en la presencia de Dios que camina con nosotros. Podemos sentirnos débiles, insuficientes, pequeños frente a los desafíos, pero cuando nos disponemos a obedecer, descubrimos que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. El llamado de Josué nos invita a escuchar esa voz que todavía resuena. Esfuérzate y sé valiente. No importa lo grandes que sean los muros, ni lo fuertes que parezcan los enemigos. Lo que importa es que Dios va delante, y donde Él está, la victoria ya está asegurada. Así comienza el viaje hacia Jericó, con un líder llamado, con un pueblo expectante, y con un Dios que promete estar presente en cada paso. La historia se prepara para un clímax, pero la base de todo está en este llamado. No se trata de ser fuertes, sino de ser obedientes. Y tú, que escuchas estas palabras, también eres llamado hoy. No a conquistar una ciudad de piedra, sino a confiar en Dios en medio de tus propias batallas. No a depender de tu fuerza, sino de la suya. No a temer, sino a levantarte con valentía, sabiendo que el capitán de los ejércitos celestiales va delante de ti. Este es el llamado: a creer, a obedecer, a caminar en fe. Y como Josué, a descubrir que cuando respondemos al llamado de Dios, los muros más altos comienzan a temblar. La prueba de fe. El pueblo de Israel se encontraba acampado frente a Jericó. Desde sus tiendas podían contemplar las murallas que se alzaban imponentes bajo el sol. Día tras día, esas piedras parecían recordarles lo imposible de la misión. Era como si cada bloque de piedra gritara: «Nadie puede vencerme». Y sin embargo, Dios había prometido que esa ciudad sería entregada en sus manos. Josué, fortalecido por el encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, comunicó al pueblo las instrucciones divinas. Eran simples, pero desconcertantes. Durante 6 días, los guerreros debían marchar una vez alrededor de la ciudad en completo silencio, mientras 7 sacerdotes tocaban trompetas de cuerno de carnero. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, debía ir en medio de la procesión. Al 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces y al final dar un grito fuerte. Entonces, las murallas caerían. Imagina el desconcierto en los rostros de los soldados. Muchos de ellos habían esperado una estrategia militar, un plan de ataque, algo que implicara lucha, espadas, fuego, esfuerzo humano. Pero lo que recibieron fue un plan basado en silencio, paciencia y obediencia. Para algunos, aquello debía de parecer absurdo. ¿Cómo iban a caer muros de piedra con simples trompetas y gritos? Aquí nace la prueba de fe. Porque la fe no consiste en entender cada detalle del plan de Dios, sino en confiar y obedecer, incluso cuando la lógica parece contradecir lo que escuchamos. La prueba de fe comienza cuando lo que Dios nos pide no tiene sentido humano, pero aún así, debemos decidir si creemos o no. Día tras día, el pueblo marchaba alrededor de Jericó. Cada mañana, al sonar las trompetas, los sacerdotes avanzaban, seguidos por el ejército y el pueblo. El silencio era sepulcral. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Jericó observaban con nerviosismo, quizás también con burla. ¿Qué clase de estrategia era aquella? Algunos podían haberse reído, otros temblarían de miedo recordando lo que habían oído del Dios de Israel. Pero lo cierto es que nada parecía suceder. Al terminar la vuelta, el pueblo regresaba a su campamento, se acostaba, y al día siguiente repetía la misma rutina. Y allí, en ese tiempo de espera, se encontraba la verdadera batalla. No contra los muros, sino contra la duda. Cada noche, seguramente algunos se preguntaban: ¿de verdad esto funcionará? ¿No estaremos perdiendo el tiempo? ¿Y si al final los muros no caen? ¿Qué será de nosotros? Porque la fe siempre es probada en la espera. Es fácil confiar en Dios cuando el milagro ocurre de inmediato, pero la verdadera fe se mide cuando debemos caminar día tras día sin ver resultados, creyendo en una promesa que aún no se cumple.
Josué y el pueblo enfrentaban esa tensión. Cada paso alrededor de Jericó era un acto de obediencia, un acto de confianza en que lo que parecía absurdo era, en realidad, el plan perfecto de Dios. Esa era la prueba de fe. Seguir caminando cuando no se ven cambios, seguir obedeciendo cuando no hay señales visibles, seguir creyendo cuando la duda susurra al corazón. Y no solo eso, en lo más profundo de su mente, debía existir la pregunta que todo ser humano se hace frente a lo incierto. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasaría si después de 7 días los muros seguían en pie? ¿Qué pasaría si el grito final no producía ningún efecto? La vergüenza, el desánimo, la derrota podrían haber destruido al pueblo. El fracaso parecía una amenaza constante, un enemigo invisible. Pero es allí donde comprendemos que la fe no es ausencia de duda, sino la decisión de avanzar a pesar de ella. La fe no elimina la incertidumbre, pero la supera con obediencia. La fe no necesita tener todas las respuestas, solo necesita confiar en aquel que las tiene. Cada día de marcha alrededor de Jericó fue un entrenamiento del corazón. Fue como si Dios estuviera fortaleciendo la fe del pueblo paso a paso, enseñándoles a confiar en que la victoria no vendría de su esfuerzo, sino de su obediencia. Ellos no podían derribar los muros con su fuerza, pero podían caminar, podían obedecer, podían confiar. Esa es también nuestra prueba de fe. En la vida, enfrentamos murallas que no se caen de inmediato. Oramos, obedecemos, damos vueltas alrededor de nuestros problemas, y a veces parece que nada cambia. El enemigo susurra que estamos perdiendo el tiempo, que no vale la pena seguir, que el fracaso es seguro. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe es probada y fortalecida. La lección de Jericó nos enseña que la fe se forja en la perseverancia, que la obediencia constante, incluso cuando no vemos resultados, abre la puerta para el milagro, que no debemos detenernos en el 6º día porque quizá el muro está a punto de caer en el 7º. Imagina la escena del 6º día. El pueblo ya había marchado 5 veces antes y nada había ocurrido. Ahora completaban la 6ª vuelta en el 6º día. Los muros seguían intactos, imponentes, burlándose en silencio de sus esfuerzos. ¿No habría sido fácil rendirse en ese momento? ¿No habría sido tentador decir, ¿esto no funciona? Pero la fe genuina no se rinde en el 6º día. Persevera hasta el final, porque sabe que la promesa de Dios no falla. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones son vueltas en silencio alrededor de un muro que no se mueve? ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir creyendo? La historia de Jericó responde con firmeza, sí vale la pena. Porque aunque el muro no se mueva en el primer día, ni en el segundo, ni en el 6º, la promesa de Dios sigue en pie, y al final su palabra se cumple. La prueba de fe no solo nos prepara para la victoria, también transforma nuestro corazón. El pueblo de Israel no solo vería caer los muros, también aprendería que la obediencia es más poderosa que la espada y que la fe es más firme que cualquier muralla. Así, la lección queda clara. La fe no significa ausencia de duda, sino avanzar a pesar de ella. Significa creer que, aunque los muros sigan en pie hoy, Dios ya ha declarado la victoria. Significa caminar confiados en que cada paso de obediencia nos acerca al momento en que lo imposible se volverá realidad. El pueblo de Israel estaba a punto de descubrirlo. Los muros de Jericó parecían firmes, pero la fe obediente los estaba rodeando, debilitando, preparando el escenario para el milagro. Y cuando llegara el 7º día, todo el valle sería testigo de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios cree en lo imposible. El desafío. El 7º día amaneció distinto. El aire cargado de expectación envolvía el campamento. Los guerreros se ajustaban sus sandalias, los sacerdotes alistaban las trompetas, y el pueblo entero se preparaba para un día que no olvidarían jamás. Durante 6 días habían marchado en silencio alrededor de Jericó, obedeciendo cada instrucción de Josué. Ahora, por fin, había llegado el día decisivo.
Las murallas de Jericó seguían en pie, altivas, orgullosas, desafiando con su sombra al pueblo de Dios. Desde lo alto, los guardias miraban con atención, quizá con nerviosismo. La rutina de los 6 días anteriores había confundido a los habitantes de la ciudad. ¿Qué pretendía Israel con estas procesiones silenciosas? Algunos se habrían burlado, otros habrían sentido un temor inexplicable, pero ninguno podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Josué reunió a los sacerdotes y a los guerreros. La orden era clara: hoy daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad. Los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando den un toque prolongado, todo el pueblo gritará con fuerza. Entonces los muros caerán y cada uno subirá derecho hacia adelante. El plan parecía ridículo desde una perspectiva militar. Ningún ejército en la historia había derribado murallas con trompetas y gritos. Pero esa era la esencia del desafío: confiar en lo absurdo para ver lo imposible. Porque Dios se complace en usar lo que el mundo considera débil para demostrar su poder. La procesión comenzó. El Arca del Pacto, símbolo de la presencia de Dios, iba al centro. Delante y detrás, los sacerdotes portaban las trompetas. Los guerreros marchaban con paso firme, y tras ellos, el pueblo entero seguía en silencio, rodeando la ciudad 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada vuelta aumentaba la tensión. Los habitantes de Jericó miraban desde lo alto de los muros, quizá temiendo un ataque repentino, pero nada ocurría. Solo el sonido de las trompetas interrumpía el silencio. A la 4ª vuelta, los murmullos crecían. A la 5ª, los nervios se intensificaban. A la 6ª, la tensión era insoportable. Finalmente llegó la 7ª vuelta. Los sacerdotes alzaron las trompetas, y Josué levantó la voz: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y en ese instante, ocurrió lo inimaginable. Las trompetas resonaron en un toque prolongado que estremeció el aire. El pueblo entero levantó un grito de guerra que retumbó en el valle. Y entonces, con un estruendo que nadie podía explicar, las murallas comenzaron a temblar. Primero pequeñas grietas, luego bloques enteros desprendiéndose, hasta que finalmente, en un rugido ensordecedor, los muros colapsaron sobre sí mismos como si fueran arena. La ciudad que había resistido por siglos, la fortaleza que parecía invencible, cayó en cuestión de segundos. No hubo arietes, no hubo catapultas, no hubo fuego humano. Fue la mano de Dios derribando lo que parecía indestructible. Imagina la escena. El polvo levantándose al cielo, los gritos del pueblo llenando el valle, los habitantes de Jericó huyendo en confusión, incapaces de comprender lo que veían. El sonido de las trompetas aún resonaba como eco divino, recordando que aquel día no había sido ganado por estrategia, sino por fe y obediencia. El desafío había sido superado, pero más que una victoria militar, fue una declaración espiritual. Cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Esta es la enseñanza central del desafío de Jericó. Dios permitió que su pueblo enfrentara una situación imposible para mostrarles que la victoria no depende de recursos humanos. Los muros eran demasiado altos, los enemigos demasiado fuertes, la misión demasiado grande. Pero precisamente allí, donde las fuerzas humanas se acaban, comienza a brillar el poder de Dios. ¿No es esto lo que vivimos en nuestra propia vida? Nos enfrentamos a muros que no podemos derribar, problemas familiares que parecen no tener solución, cadenas emocionales que nos atan, situaciones financieras que nos superan, enfermedades que nos desgastan. Intentamos luchar con nuestras fuerzas, con nuestra lógica, con nuestras armas humanas, pero los muros no caen, y es entonces cuando Dios nos recuerda: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. El desafío de Jericó nos enseña a rendir nuestras armas y confiar en las de Dios. Nos invita a dejar de luchar en nuestras fuerzas y empezar a obedecer en fe, porque la estrategia de Dios puede parecer absurda,
pero siempre es perfecta. Piensa por un momento. ¿Qué habría pasado si Israel hubiera decidido atacar por su cuenta? Si hubieran usado arietes contra los muros, habrían fracasado. Si hubieran tratado de escalar las murallas, habrían sido derrotados. La única manera de vencer era obedecer la voz de Dios, aunque pareciera ilógica. Y ese es nuestro desafío también. Confiar en Dios cuando nos pide cosas que parecen no tener sentido. Perdonar cuando queremos vengarnos. Dar cuando sentimos que no tenemos suficiente. Esperar cuando todo en nosotros clama por correr. La lógica humana diría que eso es absurdo. Pero la lógica divina sabe que allí está el secreto de la victoria. Los muros de Jericó no cayeron por casualidad. Cayeron porque un pueblo decidió obedecer. Cada vuelta alrededor de la ciudad, cada trompeta sonando, cada paso de silencio fue un acto de fe. Y al final, esa fe desató el poder de Dios. Así ocurre también en nuestras vidas. Cada oración levantada en silencio, cada lágrima derramada en obediencia, cada acto de fe que parece inútil es, en realidad, un paso más hacia la victoria que Dios tiene preparada. Puede que el muro aún esté en pie, pero en lo invisible ya está temblando. El desafío de Jericó nos recuerda que no debemos temer cuando nuestras fuerzas se acaban. De hecho, es allí donde empieza la verdadera victoria. Porque cuando llegamos al límite de lo humano, descubrimos la grandeza de lo divino. Ese día, en Canaán, Dios dejó en claro que la tierra prometida no se conquistaría con espadas ni lanzas, sino con fe y obediencia. Y esa es la misma lección que resuena en nosotros hoy. Los muros más grandes de nuestra vida no caen con nuestras manos, sino con la mano de Dios. Los israelitas subieron directo a la ciudad y la tomaron, cumpliendo al pie de la letra las instrucciones divinas. Jericó, la indestructible, había caído. Pero más allá de la conquista militar, lo que quedó grabado en sus corazones fue la certeza de que su Dios es capaz de derribar lo imposible. El desafío terminó en victoria. Y cada generación desde entonces puede mirar hacia Jericó y recordar que no importa cuán altos sean los muros, ni cuán fuerte parezca el enemigo. Cuando Dios está en medio de la batalla, el resultado ya está escrito. La victoria. El estruendo de las murallas derrumbándose aún retumbaba en el aire cuando el grito del pueblo se elevó como un rugido incontenible. Era un sonido mezcla de asombro, júbilo y reverencia. Jericó, la ciudad indestructible, había caído en un instante, y todo Israel lo sabía. No fue por la fuerza de sus manos, sino por el poder del Dios vivo que peleaba por ellos. El polvo cubría el horizonte como una nube espesa. Las piedras gigantes rodaban por el suelo, golpeándose unas contra otras en un eco ensordecedor. El aire vibraba con el estrépito de los muros desplomados, mientras el sol se filtraba entre las columnas de humo y polvo, iluminando la escena con una luz dorada que parecía celestial. Los habitantes de Jericó, atrapados en la confusión, corrían desesperados entre los escombros, incapaces de comprender lo que había sucedido. El sonido de las trompetas aún resonaba, como si el cielo mismo hubiese soplado en esos cuernos de carnero. Y en medio de aquel caos glorioso, el arca del pacto permanecía firme, símbolo de que era la presencia de Dios, y no la fuerza del hombre, la que había traído la victoria. Josué levantó su voz para dar la orden final. El pueblo, obedeciendo, subió directo sobre los restos de los muros caídos. Era como si las mismas piedras que habían sido su obstáculo ahora se hubiesen convertido en su escalera hacia la conquista. La ciudad quedó al alcance de sus manos, y con ella la primera gran victoria en la tierra prometida. Imagina por un momento ser uno de esos hombres o mujeres de Israel. Durante días habías marchado en silencio, esperando, confiando sin ver resultados. Quizá habías dudado en lo profundo de tu corazón, pero ahora, al ver con tus propios ojos los muros derrumbados, comprendías una verdad que jamás olvidarías. Cuando Dios promete, cumple. El júbilo debía ser indescriptible.
Las voces del pueblo resonaban como un coro multitudinario, cada grito mezclado con lágrimas, risas, abrazos. Aquello no era solo la conquista de una ciudad, era la confirmación de que Dios estaba con ellos, de que su presencia los acompañaba, de que ninguna fortaleza podía resistirse a su poder. Pero entre la emoción también había un aire solemne. Jericó no caía para la gloria de Israel, sino para la gloria de Dios. Los muros no se derrumbaron por estrategia militar ni por ingenio humano, sino por la obediencia a instrucciones divinas. Y esa verdad debía quedar grabada en el corazón de cada israelita. El relato bíblico nos muestra cómo Josué había recibido una orden clara. Todo lo que había en la ciudad debía ser consagrado a Dios. No podían apropiarse de los tesoros ni de lo que pertenecía al Señor. La victoria no era una oportunidad para enriquecerse, sino una ofrenda de obediencia al Dios que les había dado la tierra. El polvo seguía suspendido en el aire, impregnando la piel, los ojos, los pulmones. El crujir de las piedras aún resonaba en los oídos, como si la tierra misma hubiese temblado ante el poder divino. Y en medio de aquel escenario apocalíptico se elevaba una certeza. La gloria no es del hombre, sino de Dios. La atmósfera estaba cargada de lo sobrenatural. Cada detalle parecía diseñado para recordarles que no había sido una victoria común. El silencio de 6 días, roto por un grito unánime. El sonido de trompetas que se volvieron armas celestiales. Los muros que cayeron como hojas secas ante un viento invisible. Todo apuntaba a una sola realidad. El Dios de Israel había mostrado su poder. El corazón del pueblo ardía con un nuevo fuego. Ya no eran los esclavos temerosos que habían salido de Egipto. Ya no eran los errantes del desierto que murmuraban ante cada dificultad. Ahora eran un pueblo conquistador, un ejército espiritual que aprendía que la verdadera batalla no se ganaba con espadas, sino con fe. Y en esa victoria había también un mensaje para las generaciones futuras. Los muros más altos de la vida no resisten al poder de Dios. Cuando lo humano termina, lo divino comienza. Cuando parece que no hay salida, el cielo abre un camino. Quizá los gritos de alegría aún se mezclaban con las lágrimas de incredulidad. Quizá algunos caían de rodillas, levantando las manos al cielo, agradeciendo, porque todos sabían que habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos. Ese día, Jericó no solo cayó como ciudad, cayó como símbolo de lo imposible. Y es imposible escuchar esta historia sin detenernos a reflexionar. ¿Qué muros se levantan hoy en tu vida? ¿Qué Jericó enfrentas? Puede ser una enfermedad que parece incurable, un problema familiar que parece irresoluble, una cadena de pecado que parece irrompible. Esos muros parecen firmes, inamovibles, indestructibles. Pero así también parecían las murallas de Jericó. Y sin embargo, al sonido de las trompetas, al grito de fe, cayeron. La victoria de Jericó nos recuerda que no se trata de cuánto podemos hacer, sino de cuánto estamos dispuestos a obedecer. No se trata de cuán grandes son nuestros recursos, sino de cuán grande es nuestro Dios. No se trata de nuestra gloria, sino de su gloria. El polvo se asentaba poco a poco, revelando los escombros de lo que una vez fue la ciudad más imponente de Canaán. El sol iluminaba las piedras caídas como si fueran monumentos de un poder superior. Y en ese paisaje de ruinas, el pueblo de Israel veía un altar invisible, levantado a la fidelidad de su Dios. Ese día, en los corazones de miles de hombres y mujeres, quedó grabada una verdad inquebrantable. No hay muro tan alto que Dios no pueda derribar, ni enemigo tan fuerte que Él no pueda vencer. La victoria de Jericó no fue solo una conquista militar, fue una declaración eterna. Fue la proclamación de que la gloria pertenece a Dios y de que su poder se manifiesta cuando su pueblo confía y obedece. Y esa victoria resuena hasta hoy, invitándonos a creer que los muros de nuestra vida también pueden caer, no con nuestra fuerza, sino con su poder, no para nuestra gloria, sino para la suya.
Ese es el eco de Jericó, un llamado a recordar que el Dios que derribó muros de piedra sigue derribando muros en el corazón humano. El legado. Las piedras de Jericó seguían en el suelo, convertidas en un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Para el pueblo de Israel, esa victoria no era simplemente un recuerdo glorioso del pasado, era un cimiento para el futuro. Porque la historia de Jericó no terminó en sus ruinas, sino que se extendió a través de los siglos como un legado de fe. El escritor de la carta a los Hebreos lo recordó muchos siglos después, al enumerar a los héroes de la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30. No dijo por la estrategia, ni por la fuerza, ni por la astucia, sino por la fe. Ese versículo encapsula el corazón de la historia. Jericó cayó porque un pueblo decidió creer en lo que Dios había dicho, aunque pareciera imposible, y esa fe se convirtió en un legado para todos los que vendrían después. Cada generación necesita mirar hacia Jericó y recordar que lo imposible es posible con Dios. Los israelitas no entraron a la tierra prometida porque fueran el pueblo más numeroso o el ejército más fuerte. Entraron porque Dios estaba con ellos, y porque su fe en Él los llevó a obedecer incluso lo que parecía absurdo. Ese es el poder del legado de Jericó. Nos recuerda que la fe verdadera deja huellas que trascienden el tiempo. Imagina a las futuras generaciones de Israel escuchando de labios de sus padres y abuelos la historia de cómo los muros cayeron. Cada niño crecía sabiendo que su identidad estaba marcada por un Dios que derribó lo indestructible. Esa memoria colectiva fortalecía su fe en medio de nuevas batallas, porque si Dios había derribado Jericó, también podía darles la victoria en el futuro. Y así ocurre con nosotros. El legado de Jericó nos habla hoy, miles de años después. Nos enseña que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que transforma realidades. Nos muestra que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Un pueblo que solo podía caminar y obedecer se convirtió en conquistador porque Dios peleó por ellos. El legado también nos recuerda que la victoria nunca es para exaltarnos a nosotros, sino para glorificar a Dios. Si Israel hubiera conquistado Jericó por medios humanos, quizás se habrían llenado de orgullo. Pero como la victoria fue sobrenatural, nadie podía atribuirse el mérito. Ese es un principio eterno. Lo que Dios hace en nuestras vidas siempre apunta a su gloria. Piensa por un momento en los muros que Dios ya ha derribado en tu vida. Situaciones que parecían imposibles, batallas que parecían perdidas, momentos en los que no había salida. Y sin embargo, Dios abrió camino. Esos recuerdos son parte de tu propio legado espiritual, testimonios que fortalecen tu fe y que inspiran a otros a creer también. El legado de Jericó no se trata solo de un evento histórico, sino de un mensaje que sigue vivo. Cuando obedecemos a Dios, lo imposible se convierte en posible. Y cuando esa verdad se transmite de generación en generación, se convierte en una herencia de fe. El escritor de Hebreos no incluyó la historia de Jericó por casualidad. La colocó en la galería de la fe porque resume lo que significa creer de verdad. Creer es caminar en obediencia aun cuando no vemos resultados inmediatos. Creer es persistir en el 6º día, confiando en que el 7º traerá el milagro. Creer es gritar de victoria antes de que los muros caigan, porque confiamos en la palabra de Dios. Ese es el legado que hoy podemos abrazar. Un legado que nos inspira a no detenernos ante nuestras propias murallas, a seguir creyendo cuando parece que nada cambia, a recordar que cada paso de fe es un ladrillo menos en el muro que nos detiene. Y aquí surge la reflexión más poderosa. Lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Un pueblo que no tenía armas sofisticadas, que no tenía experiencia militar, que había vagado por el desierto durante 40 años, fue usado para derribar la ciudad más fortificada de Canaán. Eso es lo que ocurre cuando lo pequeño se pone en manos de un Dios grande. Del mismo modo,
Lo pequeño que hay en nosotros puede convertirse en grandeza cuando lo entregamos a Dios. Nuestro tiempo, aunque sea poco, puede ser usado para transformar vidas. Nuestras fuerzas, aunque sean limitadas, pueden derribar gigantes si las ponemos en sus manos. Nuestro talento, aunque parezca insignificante, puede brillar con poder cuando está al servicio de su gloria. Ese es el legado de Jericó, un recordatorio eterno de que no necesitamos ser grandes para ver grandes cosas. Necesitamos obedecer, confiar y poner lo poco que tenemos en las manos del Dios Todopoderoso. La historia nos invita a preguntarnos, ¿qué legado de fe estamos construyendo? ¿Qué historias podrán contar quienes nos rodean acerca de la forma en que confiamos en Dios? Quizá no tengamos muros de piedra delante, pero sí tenemos retos que parecen imposibles. Y cada vez que elegimos creer, cada vez que decidimos obedecer, estamos dejando huellas para otros. Así como los hijos de Israel escucharon sobre Jericó y se fortalecieron, así también las generaciones futuras pueden fortalecerse con nuestra historia. Porque cada muro que cae en nuestra vida se convierte en un testimonio para otros de que Dios sigue derribando murallas. El legado de Jericó vive en cada creyente que se atreve a confiar. Vive en cada corazón que decide perseverar en la fe. Vive en cada historia de victoria donde Dios se glorifica. Cuando miramos las ruinas de Jericó, no vemos simplemente piedras caídas, vemos un monumento eterno a la fidelidad divina. Vemos un recordatorio de que la fe cambia la historia. Vemos un llamado a no olvidar lo que Dios puede hacer con lo pequeño, lo débil, lo insignificante. Y ese llamado sigue vivo hoy. Nos invita a levantar nuestra mirada, a no temer los muros, a creer que nuestro Dios es más grande. Nos invita a caminar en fe y a dejar un legado que inspire a otros, porque la caída de Jericó no es solo una página del pasado, es un eco que resuena en el presente. Es una voz que nos recuerda que lo imposible cede ante la obediencia. Y es una promesa de que cuando ponemos nuestra fe en acción, Dios hace de nuestra vida un testimonio eterno. Ese es el legado. Lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Reflexión final y oración. Los ecos de Jericó aún resuenan a lo largo de la historia, no solo como el derrumbe de murallas físicas, sino como el derrumbe de toda excusa, de todo temor, de toda duda que quiera levantarse contra la fe. El polvo de aquellas piedras caídas se convirtió en testimonio eterno de que lo imposible cede ante el poder de Dios. Y hoy, al mirar atrás a esa escena gloriosa, nos hacemos la gran pregunta: ¿qué tiene que decirnos esta historia a nosotros, en este tiempo, en nuestras propias batallas? La respuesta es clara y poderosa. Lo que Dios hizo en Jericó, sigue haciéndolo hoy en tu vida. Todos enfrentamos muros. Algunos son visibles: problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares. Otros son invisibles: miedos, inseguridades, heridas del pasado, pecados ocultos. A veces parecen tan firmes, tan altos, tan impenetrables como las murallas de Jericó. Y sin embargo, la historia nos enseña que no importa cuán fuertes sean, si caminamos en obediencia y fe, caerán. Jericó nos muestra que la fe no es pasiva. No basta con creer de palabra. Hay que caminar, rodear, persistir, obedecer incluso cuando no vemos resultados. La fe no es un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios a pesar de la incertidumbre. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Qué muro se levanta delante de ti? Quizá llevas tiempo orando sin ver respuesta, marchando día tras día alrededor de tu Jericó personal. Y puede que estés en el 6º día, a punto de rendirte. Pero la voz de esta historia te dice: no te detengas, el 7º día se acerca. Dios es fiel, Él no falla. Así como estuvo con Josué y con Israel, también está contigo. Sus promesas no caducan, su poder no disminuye, su amor no cambia. La caída de Jericó también nos invita a rendirle a Él la gloria.
porque cuando Dios derriba nuestros muros, lo hace para que su nombre sea exaltado. La victoria no es un trofeo personal, es un altar de adoración. Cada batalla ganada es una oportunidad para decir, no fui yo, fue el Señor. Y hay algo aún más hermoso. Cada victoria que Dios te da se convierte en un legado. Así como las generaciones futuras supieron que por la fe cayeron los muros de Jericó, así también tu vida puede ser un testimonio que inspire a otros a creer. Tus hijos, tus amigos, tu comunidad, verán lo que Dios ha hecho en ti y serán fortalecidos para sus propias batallas. Así que hoy, al terminar este recorrido épico, hagamos una pausa profunda. Cierra tus ojos, abre tu corazón y deja que esta verdad penetre en lo más íntimo de tu ser. Ningún muro es más grande que tu Dios. Oración guiada. Señor amado, hoy vengo delante de ti con el corazón lleno de gratitud. Gracias porque tu palabra me recuerda que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que derribó los muros de Jericó es el mismo que camina conmigo hoy. Reconozco, Señor, que en mi vida también hay muros. Muros de miedo, de ansiedad, de pecado, de imposibilidad. Y muchas veces he sentido que no puedo más, que mis fuerzas no son suficientes. Pero hoy entiendo que no se trata de mis fuerzas, sino de tu poder. Padre, te entrego mis batallas, te entrego mis muros. Declaro que no los enfrentaré solo, sino tomado de tu mano. Ayúdame a perseverar como Israel perseveró. Ayúdame a obedecer incluso cuando no entienda. Ayúdame a confiar incluso cuando no vea. Señor, derriba lo que me ata, lo que me detiene, lo que me aleja de tu propósito. Haz que mi vida sea un testimonio vivo de tu fidelidad, para que otros puedan ver que tú eres real, que tú eres poderoso, que tú eres digno de toda gloria. Gracias por recordarme que tu victoria es también mi victoria. Gracias porque en Cristo soy más que vencedor. Gracias porque ningún muro, por grande que parezca, puede resistir a tu voz. Hoy recibo tu paz, tu fuerza y tu esperanza. Y creo, Señor, que así como Jericó cayó, así también caerán los muros en mi vida. Todo para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La cámara invisible de este documental se aleja poco a poco. Quedan las ruinas de Jericó, bañadas por la luz del sol. Queda el eco de trompetas que aún resuena en los corazones. Queda la fe encendida como un fuego que no se apaga. Y queda en ti una invitación a creer, a obedecer, a perseverar, a caminar hasta que los muros caigan, porque tu Jericó también caerá. Si esta historia te inspiró, no te pierdas el próximo documental, David y Goliat, más allá de la piedra. Déjame en los comentarios, ¿qué muro estás enfrentando hoy y cómo crees que Dios puede derribarlo? No olvides suscribirte y activar la campana, porque cada semana estaremos recorriendo juntos las páginas de la Biblia para descubrir que lo imposible, en las manos de Dios, siempre se hace posible.